Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de inglés médico. En esta presentación vamos a ver el tiempo presente perfecto. ¿Sí? Primero vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a ver la estructura y la regla. ¿Sí? En este primer ejemplo dice, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas globalmente. ¿Sí? Acá está en negrita el tiempo verbal presente perfecto. Ha alcanzado. Luego tenemos otro ejemplo. Estas sustancias han ocasionado una reacción inmune. ¿Sí? El verbo trigger significa causar. ¿Sí? Después tenemos este otro ejemplo donde dice, él no ha completado su tratamiento antibiótico. Este ejemplo también está en presente perfecto, pero en forma negativa. Al igual que este otro, también está en forma negativa. Nosotros no hemos cumplido con los criterios para ser incluidos en el ensayo. Si ustedes se fijan, la palabra criteria parece que está en singular, pero está en plural, ¿sí? Es un plural irregular. Es decir, que significa criterios. Bueno, acá tienen 4 ejemplos donde hay 2 oraciones afirmativas, las 2 primeras, y luego las 2 últimas son negativas. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se forma esta estructura. En primer lugar, tenemos el sujeto, es decir, de qué o de quién estoy hablando. Luego el auxiliar have o has, que depende del sujeto, si se usa have o se usa has, más el pasado participio. Acá es importante tener en cuenta que el verbo have o has funciona como auxiliar, ¿sí? Es decir, con el significado haber, no como verbo principal con el significado tener, sino como verbo haber. Por eso se traduce, por ejemplo, ha causado, ha logrado, han cumplido, ¿sí? Bueno, dijimos que tenemos sujeto más verbo haber, have o has, más pasado participio. Ya habíamos visto el pasado participio, pero lo vamos a recordar que el pasado participio puede ser de los verbos regulares o irregulares. En el caso de los verbos regulares, se forma agregando la terminación ed, de o id al infinitivo. Y en el caso de los verbos irregulares, este verbo cambia. Y acá se tenían que fijar en la tercera columna. ¿Sí? Recuerden que el pasado participio, esta terminación en castellano corresponde a la terminación ado, ido. Por eso en los ejemplos decía, ha cumplido, ha logrado, ha alcanzado. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se usa el presente perfecto? Bueno, este tiempo verbal indica una acción que comenzó en el pasado y que aún continúa. ¿Sí? Luego, también tiene otro uso. Por ejemplo, una acción que sucedió en el pasado y se observan las consecuencias en el presente. O también se puede utilizar para describir una acción que acaba de finalizar. Esos son los 3 posibles usos del presente perfecto. ¿Sí? Vamos a retomar algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en esta oración dice, el paciente ha tenido fiebre. ¿Sí? Tenemos sujeto, el verbo has, el verbo had, este es el pasado participio del verbo tener. Acá lo tenemos, el have en auxiliar, por eso está conjugado con el verbo has. Como auxiliar, es decir, como verbo haber, el paciente ha, y acá tenemos como verbo, el verbo have como verbo tener. Entonces se traduce, el paciente ha tenido fiebre, ¿sí?
Después tenemos en esta oración, ellos no han sentido ningún dolor, ¿sí? Acá tenemos felt, es el pasado participio del verbo feel, sentir, es un verbo irregular. El verbo have también es irregular porque pasa had y el verbo feel pasa a felt. En este otro ejemplo, los resultados de la biopsia recién han llegado. Acá tenemos el verbo arrive, que es llegar, es un verbo regular, entonces se traduce han llegado. Y esta última, donde dice, a través de los años, la técnica de la operación se ha sometido a cambios importantes. ¿Sí? Acá tenemos el verbo auxiliar, has, y undergo, el infinitivo significa someterse. En este caso es se ha sometido. Bueno, acá tienen varios ejemplos donde se pueden encontrar con diferentes sujetos, más el verbo have o has, que depende del sujeto, y también del pasado participio. Y con respecto al uso, es importante que tengan en cuenta que se utiliza sobre todo para conectar acciones que sucedieron en el pasado y que tienen consecuencia en el presente, ¿sí? A diferencia del pasado simple, que ya lo habíamos visto, que describe acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. El pasado simple indica que algo finalizó en el pasado. Y el presente simple significa que las acciones ocurren habitualmente, ¿sí? El presente perfecto, hace una relación entre el pasado y el presente. Bueno, espero que les resulte clara la explicación. Nos vemos pronto. Chao.